que también quieren alcanzar unos objetivos, y solamente alcanzará esa meta, esos objetivos, quien sea más ágil, quien se adapte más rápido al cambio, quien tenga unos procesos óptimos. La agenda que vamos a llevar en el día de hoy: primero, unos objetivos de la presentación, los orígenes y evolución de la gestión de activos, conceptos y términos claves de la gestión de activos, áreas y temas de la anatomía de gestión de activos, trazas entre los grupos de la anatomía de gestión de activos y la norma ISO 55000, y una conclusión. Entonces, los objetivos. El objetivo es conocer los orígenes y la evolución de la gestión de activos, conocer los conceptos y términos claves de la gestión de activos, conocer las 5 áreas que marcan los 39 temas de la anatomía de gestión de activos, y establecer unas trazas entre los 7 elementos de gestión de activos acuerdo a la norma 55000 y los 39 elementos de las 5 áreas. Bien, orígenes y evolución de la gestión de activos. La gestión de activos inicia por allá en los años 1970, cuando en Inglaterra, luego de hacer un estudio a las edificaciones existentes, se dieron cuenta que muchas de las fallas que estaban presentando esas edificaciones se han podido prever desde el diseño. Entonces, en este momento nace ese concepto de teratecnología, que es básicamente el concepto de visualizar el ciclo de vida de un activo. Luego, en los años 1980, cuando los precios del petróleo bajaron, hubo una plataforma, la Piper Alpha, tuvo una falla catastrófica, hubo 165 muertos. En esta, lo que se pudo evidenciar es que ese balance entre costo, riesgo y desempeño no se tuvo, como en muchas oportunidades. Muchas empresas a veces recortan el presupuesto del mantenimiento en esos momentos críticos. Posteriormente, en 1980, también hubo un bajo nivel de los servicios públicos en Australia. Eso también no se pudo evaluar la demanda que iba a tener en servicios públicos versus el estado actual en que se encontraba esa infraestructura, y esto ocasionó pues unas protestas públicas. En 1988, en los Estados Unidos, hubo un informe del Consejo Nacional de Estados Unidos sobre obras públicas. Básicamente aquí fue el derrotero que le marcaron al Congreso en los Estados Unidos, a la presidencia en los Estados Unidos, en priorizar esas necesidades básicas de seguridad en las infraestructuras, en las carreteras, en el agua potable, y esto le permitió poder priorizar aquellas áreas críticas. Posteriormente, en el año 1994, se creó en el Reino Unido el Instituto de Gestión de Activos. En el 2004 se hace la publicación de la PAS 55. Esta publicación era una publicación que está muy encaminada al ciclo de vida del activo. En el 2014 ya se publicó como norma. Entonces ya aparece la 55000 ya como una norma que no solamente mira el ciclo de vida del activo, sino el contexto de la organización. Y un ejemplo de todo ese proceso que ha llevado el concepto de disciplina de gestión de activos es que ya en Colombia, en nuestro país, ya hay empresas certificadas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una empresa certificada, y pienso que esto es una disciplina, es una metodología, es un camino que ayuda a las empresas a alcanzar esos objetivos de una forma rápida y óptima. Bien, seguimos con los conceptos y términos claves de la gestión de activos. ¿Qué es gestión de activos? Cuando uno va a la norma, pues uno lee solamente esta oración, que es más corta que un renglón. Es la actividad coordinada de una organización para obtener valor de sus activos. Aquí pues traigo 2 imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras. Una competencia en remos y una orquesta sinfónica. Definitivamente, si los competidores y la orquesta quieren alcanzar su máximo nivel, tienen que trabajar de forma coordinada. Tienen que trabajar de forma coordinada, y eso es algo
las organizaciones a veces nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo no solo por los egos profesionales que puede existir entre un ingeniero, un financiero, un contable, un abogado, alguien de adquisiciones, sino por el lenguaje. El lenguaje que utiliza un ingeniero a veces lo interpreta de una forma muy diferente a un abogado, o lo que un abogado le diga a un ingeniero puede interpretar de forma diferente. Estas pequeñas cosas empiezan a marcar diferencias, empiezan a generar supuestos entre los roles y las áreas en una organización que obviamente terminan dificultando el logro de un objetivo. Y el valor dependerá de las organizaciones, ya lo vamos a ver más adelante, en el sentido de qué es importante realmente para la organización. Entonces, los fundamentos, los pilares que tiene la gestión de activos está, primero, el valor. Como comenté anteriormente, depende de cada organización. Se basan en las necesidades y expectativas de sus grupos de interés para definir sus objetivos. Los grupos de interés, estamos hablando de inversionistas, clientes, reguladores, y se considera lo tangible y lo intangible. Voy a colocar un ejemplo. Para un centro recreacional que tenga diferentes áreas de diversión, que tenga una oferta amplia, donde tenga piscinas, canchas, etcétera, etcétera, de pronto el valor de las piscinas no es lo mismo a un centro de recreación que tenga solamente una piscina y que sea el activo que más rentabilidad le produzca a la organización. Entonces, quiero con este ejemplo diferenciar el concepto de valor. El valor lo da la organización. Por ejemplo, si para una empresa transportadora el valor de sus vehículos es muy diferente a cualquier otra empresa que no dependa del transporte. Entonces, aquí traté como de hacer una comparación en qué rentabilidad. Normalmente la rentabilidad para las empresas depende de la propuesta de valor que esa empresa le tenga a sus clientes. Pero esta propuesta de valor que esa empresa le tenga a sus clientes va a depender de una cadena de valor de diferentes actividades donde participan y son apoyadas por los activos. Y los activos aportan valor si y solo si funcionan el sistema. Nuevamente les pongo el ejemplo. Digamos, la misma piscina. La piscina no es solamente un tanque lleno de agua. La piscina se termina convirtiendo en que el agua esté limpia, el agua tenga una temperatura agradable, pero más que eso, también que el área donde esté la piscina esté limpia, que los señores que atiendan o vendan comida alrededor de la piscina ofrezcan una buena piscina. Entonces, ese conjunto de activos funcionando como sistemas son los que terminan dándole valor al sistema. Pongamos otro ejemplo, un sistema de trasiego de agua. La bomba sola, o sea, no ofrece el valor. La tubería no ofrece el valor. El conjunto de bombas, tuberías, válvulas y controles son los que ofrecen el valor a ese sistema de trasiego de agua, combustible o de cualquier otro fluido. El segundo fundamento tiene que ver con la alineación o línea de vista. Permite la comprensión de los gestores de actividades en cadena de valor de su contribución para que la organización alcance sus objetivos. Traduce los objetivos organizacionales en políticas de gestión de activos, estrategias y objetivos, las cuales se despliegan en actividades y en planes más detallados para la gestión de activos. ¿A qué voy? Fíjense en estas palabritas que están acá. Política, estrategia y objetivos. Si se quiere alcanzar algo, lo primero que hay que hacer es que todos los que van a participar en aportar, tengan claro lo que quieren. ¿Por qué es necesario?
cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, priorizar. Y cuando las personas tienen esa conciencia del aporte que están haciendo, esas personas tienen un nivel de involucramiento que van a aportar y van a innovar. Y en el caso de los activos, es qué capacidades tienen los activos, cuál es el desempeño que tienen esos activos y obviamente cuáles son las oportunidades de mejorar el desempeño de esos activos. Entonces, la alineación palabras más, palabras menos es, primero, que todos le encuentren sentido y valor a lo que están haciendo para cumplir unos objetivos con base en una estrategia enmarcados en una política. Liderazgo. Pues obviamente esto es fundamental en cualquier organización. Debe asegurar que la estructura y la cultura organizacional se direccionen hacia un mismo logro, fijando la dirección y las prioridades que deben cumplir desde la alta gerencia hasta los supervisores. Quiero recabar en estas dos palabras, estructura y cultura. La estructura es lo que es la forma como la organización se organiza para cumplir un propósito. Se supone que esa forma va a agilizar los procesos, a optimizar los procesos. Sin embargo, esto es lo que está escrito. La cultura es la forma como las personas definitivamente, desde su conciencia, desde su comprometimiento, desde su conocimiento de la organización, hacen las cosas. Entonces, es muy importante que estos dos conceptos de estructura y cultura estén muy aferrados al liderazgo. Ambas son muy importantes y soportan el liderazgo. Aseguramiento. Establece un marco de actuación para los activos, sistemas y procesos, los cuales deben monitorearse y auditarse para evaluar el desempeño de los activos. La ejecución de las actividades y que los objetivos sean alcanzados de forma consistente y sostenible a lo largo del tiempo. Incluye políticas, planes, procesos de negocio, sistemas de información y recursos competentes. La palabra aseguramiento es qué tanto nosotros queremos estar seguros de cumplir algo, de cumplir un propósito. ¿Cómo nos aseguramos de que vamos realmente a llegar a ese objetivo? Entonces, básicamente los elementos claves en aseguramiento, estamos hablando de los procesos y los recursos. Es decir, que no solamente existan procesos donde todo se ve magnífico, todo se ve perfecto, sino que también se aporten los recursos. Y cuando hablamos de recursos, estamos hablando de personal, de competencia, de conciencia, en el caso de los activos, de los repuestos, etc. Perdón. Ahora bien, la gestión de activos tiene dos características. La primera característica tiene que ver con las actividades del ciclo de vida. Son las actividades que se deben desarrollar de forma integrada en cada fase del ciclo de vida, desde su conceptualización hasta su disposición final. Actividades que se desarrollan en cada fase. Cada fase de un ciclo de vida tiene actividades, tiene procesos. Sin embargo, no son aisladas. Deben hacerse de forma integrada, teniendo presente que de las actividades que se desarrollen en el CAPEX se está comprometiendo los recursos requeridos en el OPEX y por consiguiente su sostenibilidad. Hay libros donde uno encuentra que el CAPEX es el 20% y el OPEX es el 80%. Entonces, decisiones que se tomen en el CAPEX, definitivamente cuando el activo empiece a operar, puede estar comprometiendo esa sostenibilidad de esa empresa. Entonces, muy importante que exista una conexión entre lo que se necesita, los esfuerzos y los recursos del CAPEX y la proyección de lo que va a ser el OPEX. Toma de decisiones, fundamental. Debe ser competente, consistente y óptimo, balanceando los intereses opuestos. Siempre en la toma de decisiones van a haber intereses opuestos. ¿Por qué? Por los mismos roles, por las funciones, por los intereses. Ejemplos son los que voy a decir en estos momentos. El uso y desempeño contra el mantenimiento. Para todo gerente de producción, lo que le interesa es que el activo nunca pare. Sin embargo, para el de mantenimiento, lo que le interesa es que el activo nunca falle. Y son dos intereses que en algún momento van a entrar en conflicto.
el costo de inversión contra los costos operacionales o los beneficios a corto plazo contra la sostenibilidad a largo plazo. A veces sacrificamos un activo porque necesitamos cumplir algo ya, y sin embargo, ese esfuerzo que se le va a dar a ese activo termina comprometiendo el ciclo de vida de ese activo. Las decisiones varían en complejidad y criticidad totalmente. La toma de decisiones va desde el sentido común fundamental hasta procesos sistemáticos, multidisciplinarios y auditables. Habrán decisiones de un sí y no y que no tengan ninguna trascendencia. Sin embargo, habrán decisiones que necesitan procesos, estadísticas, conceptos y demás insumos que puedan fortalecer esa toma de decisiones. Bien, cuando vemos la norma ISO 55000, siempre encontramos estos tres conceptos. Son los conceptos pilares de la gestión de activos, que muchas veces uno los lee 1, 2, 3, 4, 5 veces y realmente no entiende el alcance de estos conceptos. Hay que profundizar en la gestión de activos, en la norma, en el conocimiento, en la experiencia, para cada vez encontrarle más sentido a estos conceptos. El primer concepto de gestión de activos, ya vimos anteriormente, actividad coordinada de una organización para obtener valor de sus activos. Este concepto es bien interesante, sistema de gestión de activos, porque muchas veces lo malinterpretamos o muchas veces somos facilistas y queremos sacarlo sin cumplir la metodología que nos dice la norma para poder establecer el sistema de gestión de activos. Sin embargo, cuando uno lee el significado es conjunto de elementos interrelacionados y que interactúan entre sí para establecer la política de gestión de activos y los procesos para lograr dichos objetos. Más adelante les voy a explicar este significado de una forma que creo es sencilla y les va a permitir entenderlo mejor. Y por último, está cartera de activos, activos que se encuentran dentro del alcance del sistema de gestión de activos. No hemos terminado de entender el concepto de sistema de gestión de activos y ya en cartera de activos nos están hablando que hacen parte del sistema de gestión de activos. Entonces muchas veces no sabe uno ni cuál es el sistema de gestión de activos y mucho menos va a saber uno cuál es la cartera de activos o el portafolio de activos a los cuales queremos establecerles esta disciplina. Llevándolo a la organización, ¿qué es esto? La gestión de activos es lo que definitivamente la alta gerencia, con un conocimiento del contexto, con un conocimiento de los intereses de las partes involucradas, termina definiendo qué es importante para la organización para alcanzar unos objetivos. Posteriormente viene el sistema de gestión de activos, que ya se los voy a explicar básicamente qué es. Y por último, viene entonces el activo en sí, el activo en físico. Entonces, bien, ¿qué es el sistema de gestión de activos? Bueno, la norma nos dice que para uno definir el alcance de la gestión de activos es importante identificar y definir cuáles son esos elementos, cuáles son esos roles, cuáles son esos recursos que van a soportar a que la organización cumpla con el propósito, a que los activos lleguen al desempeño esperado para cumplir con su propósito. Entonces, cuando vemos la norma 55.000, pues vemos estos elementos: el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el soporte, las operaciones, evaluación de desempeño y mejoramiento. Estos son ese conjunto de elementos interrelacionados y que interactúan en la ISO 55.000. Entonces, cuando uno entiende el contexto de la organización y también uno entiende a las partes interesadas, es cuando uno puede establecer esos elementos claves de un sistema de gestión de activos. Es decir, se puede definir, bueno, cuál va a ser la política de gestión de activos, cuál va a ser ese marco en el cual vamos a navegar para llegar al cumplimiento
de los objetivos. Pero también ese conocimiento de ese contexto y esos intereses de las partes interesadas nos va a permitir traducir los objetivos de la organización en los objetivos de gestión de activos. Un ejemplo, la organización pide que la rentabilidad durante el presente año se incremente en un 5%. Ok, pero para que la organización pueda cumplir eso, es necesario un esfuerzo integral en toda la organización y especialmente en que el nivel de desempeño de los activos y la disponibilidad de los activos contribuya a esto. Entonces, ese objetivo organizacional de rentabilidad se traduce en un objetivo de disponibilidad para la gestión de activos. Ahora bien, ese concepto mayor, ese concepto macro de disponibilidad, pues obviamente se verá impactado por una confiabilidad, por una mantenibilidad de los activos y por un soporte logístico de los activos. Y si seguimos derivando esos objetivos, pues obviamente nos daremos cuenta que tocarán a toda la organización de forma transversal. Entonces, aquí es donde ya se establecen esos planes de gestión de activos. Por ejemplo, un plan de confiabilidad o un plan de capacitación a los operarios y mantenedores si fuera el caso de que las fallas estuvieran conectadas a un operador o a los mantenedores. ¿Cuáles van a ser esos procesos de negocio que van a conectar las diferentes áreas en la organización? Por ejemplo, el proceso de compra, el proceso de entrenamiento. ¿Qué sistema de información se va a tener? Pero más que preguntar qué sistema de información se va a tener es cuáles son los objetivos que se van a medir a través de ese sistema de información para poder conocer cuáles son los requerimientos de información, cuáles son los datos que van a alimentar al sistema de información y que obviamente a través de configuraciones pues se va a lograr tener esos indicadores. Y por último, ¿cuál va a ser el portafolio de activos en relación a equipos críticos que nos va a contribuir al logro de los objetivos? Y por último viene todo esto que hablamos acá de política, pega, plan, etcétera, etcétera. En algún momento va a vincular a las áreas funcionales de una organización. Entonces, si nos preguntan, bueno, ¿y qué es el sistema de gestión de activos? Son este conjunto de elementos interrelacionados y que actúan entre sí para generar unos elementos claves que hay que hacerles un seguimiento. Y de estos elementos claves, del alcance de estos elementos claves, se tocará obviamente a los roles en toda la organización. Ahora bien, no solamente en el sistema de gestión de activos están unidades funcionales, está el PEGA, están los planes, sino que también pueden hacer parte, obviamente, ya normas existentes y que la organización esté manejando. O sea, si una organización no está certificada, por ejemplo, en 9, en 14, en 45, y quiere implementar gestión de activos, pues le va a costar mucho más trabajo a una organización que ya esté certificada en 9, en 14, en 45, porque ya el tema de los procesos y el entendimiento y la cultura organizacional, pues va a facilitar este logro. Seguimos. Grupos y temas de la anatomía de gestión de activos. Bien, cuando uno mira el documento que les mostré en la bibliografía, nos muestra cuál es el modelo de gestión de activos, según la anatomía de gestión de activos. Entonces, hay que entender primero que hay unos elementos que están por fuera del sistema de gestión de activos. ¿Cuáles son esos elementos? Los clientes, la legislación, los inversionistas, el entorno operacional y el plan estratégico organizacional. Pero del plan estratégico organizacional es donde se define el alcance de la gestión de activos. Entonces, en este modelo identifican 6 áreas, siendo el área central el ciclo de vida de los activos.
Sin embargo, pues este ciclo de vida de los activos va a depender de la organización de las personas, la estrategia y planificación, la toma de decisiones, información y riesgo y revisión. Cada una de estas áreas, pues las explicaré, les dará a conocer el alcance que ellas tienen. Todo esto que está aquí, todas estas áreas que están aquí, uno podría dividirlo en tres grandes grupos. Las áreas de gerencia, que hacen relación a la gestión de activos, como les comenté anteriormente. Las áreas de soporte, que hacen relación al sistema de gestión de activos. Y el ciclo de vida del activo, que habla del portafolio de activos. Entonces, uno podría decir que lo que está en la ISO 55000, la descripción de los significados de gestión de activos, sistema de gestión de activos y cartera de activos, pues de alguna manera también los podría entender uno como la gerencia, el soporte y el ciclo de vida de los activos. Ahora bien, ahora sí vamos a entrar al concepto de anatomía de gestión de activos. Entonces, en el área de gerencia, que habla de gestión de activos, tiene estos dos grandes grupos. El grupo 1, que tiene que ver con estrategia y planeación, donde básicamente se define la política de gestión de activos, la estrategia y objetivos de gestión de activos. En el documento definen de una forma clara cuál es el alcance, cuál es el significado de cada uno de estos elementos. El análisis de la demanda, la planeación estratégica y la planeación de la gestión de activos. Todas estas que están acá permiten una alineación y creación de valor y el aseguramiento del objetivo por parte de los interesados en una organización. El segundo tema tiene que ver con toma de decisiones de gestión de activos. La toma de decisiones, creo que en cualquier activo siempre va a estar relacionada con lo seguimos trabajando o lo cambiamos, o si seguimos o si queremos ampliar el desempeño, compramos unos nuevos activos o no los compramos. La toma de decisiones en relación a la operación y al mantenimiento. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite hasta donde yo puedo esforzar un activo para intervenirlo en mantenimiento? De tal manera que el costo y beneficio pues sea el óptimo. Es decir, no hacerles mantenimiento teniendo una confiabilidad en el equipo, pero tampoco sobrepasar esa confiabilidad en el equipo y poner en riesgo la función de ese equipo. Obtención de valor en el ciclo de vida. Como sabemos, en gestión de activos, valor es un valor potencial y es un valor real. Entonces, aquí es donde viene esa toma de decisiones en relación a, bueno, si le hacemos mantenimiento a este equipo cuesta tanto y de pronto contablemente, o sea, va a tener una apreciación. Ese es el valor real. Sin embargo, el valor potencial es, bueno, ¿y cuál va a ser el retorno a la inversión que nos va a dar ese equipo? Entonces, es obtener el valor de los activos en ese ciclo de vida como tal. La estrategia para la obtención de los recursos. O sea, si uno quiere mantener la disponibilidad en un activo, sobre todo en países como en Colombia, donde hay muchos activos que son fabricados en el exterior, en Europa, pues obviamente hay que entender que el proceso logístico no es de un día para otro. El proceso logístico definitivamente hay que preverlo, no solamente desde el punto de vista tiempo, sino desde el punto de vista económico. Y la estrategia de desconexión e interrupción es en qué momento definitivamente vamos a sacar una planta, un activo de servicios y programar todas las actividades que le restablezcan a ese activo un nivel de confiabilidad y disponibilidad esperado. Todos estos temas están relacionados con contar con criterios para resolver diferencias y expectativas de los involucrados en las diferentes fases del ciclo de vida. Como comenté anteriormente, siempre van a haber, o sea, si no hay unos criterios claros sobre los cuales se pueda
basar una discusión o se tenga como referencia para una discusión en un conflicto de intereses, pues va a ser un proceso muy seguramente que nos va a conducir a una toma de decisiones y se va a prolongar en el tiempo esa misma toma de decisiones. En las áreas de soporte, pues obviamente la información de los activos es fundamental y para esto el documento Anatomía y Gestión de Activos nos habla de cómo crear la estrategia, cuáles van a ser esas normas de información que van a tener esos activos, qué debe contener un sistema de información de activos y cómo gestionar los datos y la información para que a través de esos requerimientos de información se puedan obtener unos indicadores de desempeño, tanto técnicos como financieros, que le permitan en niveles tácticos, operativos y gerenciales tomar decisiones rápidas, adecuadas y concertadas. Y obviamente con un mismo foco que sería el cumplimiento de los objetivos de la organización. Entonces, estos 4 temas, a grosso modo, ¿qué hablan? Hablan de gestionar datos acorde a una estructura y un formato establecido desde su recopilación. Esto es fundamental y es importante. Si el dato que se carga, si la persona que carga el dato no es consciente del valor que le está aportando a la organización al cargar ese dato, pues obviamente los resultados no pueden ser nada diferentes a una información errónea, que muchas veces es peor que no tener. Sigo, de forma sistemática, es decir, que siempre se haga de la misma forma, que permite a través de un sistema de información el reporte y el gobierno general de la información para tomar decisiones que permitan controlar, asegurar y mejorar el desempeño de los activos, el sistema de gestión de activos y alcanzar los objetivos de la organización. Entonces, obviamente la toma de decisiones no está enfocada a la confiabilidad en el activo, sino que obviamente también está enfocada a que esos procesos de soporte tengan la información oportuna, veraz y confiable para que ellos puedan hacer sus gestiones y obviamente la gestión de activos, la alta dirección pueda tomar decisiones que hagan sostenible a la organización. Entonces, es una conexión que existe entre ese dato y la sostenibilidad. Por eso el concepto de cultura organizacional es muy importante. Viene el grupo 5, organización y personas. En el documento pues nos amplían el alcance de la gestión desde la adquisición y de la cadena de suministro. ¿Cuáles son esos tips, por decirlo así, que se deben tener en cuenta para garantizar una cadena de suministro óptima, ágil, eficiente? Nuevamente el concepto de liderazgo en la gestión de activos, la estructura organizacional, cómo debe estar en una organización, la cultura y un tema muy importante que es la gestión de competencias, el aporte que va a hacer cada persona en el saber hacer para alcanzar esos propósitos. Busca la integración de la organización y de la cadena de suministro, bajo un liderazgo con un enfoque en gestión de activos para responder de forma eficaz y eficiente a los compromisos derivados del cumplimiento de los objetivos organizacionales. El tema número 6, el grupo número 6 habla de riesgo y revisión. Entonces, habla de la evaluación y gestión del riesgo. Ahí quiero hacer un paréntesis. El riesgo es una palabra, o sea, como tan infinita, por decirlo así, como tan gaseosa que muchas veces no sabemos definirlo e identificarlo. Sin embargo, el riesgo es todo aquel evento que le impida a uno cumplir con un propósito y un objetivo. El típico ejemplo es, si voy a caminar hasta el centro comercial, pues a las 10 de la noche en un área donde no es segura, pues tengo el riesgo de que no cumpla ese propósito porque lo atraquen a uno. Entonces viene, bueno, ¿cómo mitigo ese riesgo? O sea, voy al día siguiente, voy acompañado, me voy en un taxi, etcétera, etcétera. Pero lo único cierto y lo peligroso de los riesgos es que los riesgos solamente se evidencian cuando uno
conoce lo que uno quiere hacer, porque existen riesgos que muchas veces uno no tiene ni idea que existen, pero en la medida en que uno va desarrollando un proyecto, una actividad, se materializa el riesgo. Entonces, este concepto es muy importante porque aquí uno debe tener la madurez para cuando uno no conozca un tema, preguntar a los expertos del tema. Y muy seguramente a través de ese intercambio de conocimiento con los expertos en el tema, le van a permitir a uno conocer riesgos que uno no sabía ni imaginar. Planes de contingencia y análisis de resiliencia. ¿Qué tan estructurada, qué tan madura está una empresa para levantarse de un golpe? Creo que el ejemplo más grande que tuvo la humanidad, pues obviamente fue la pandemia, donde aquellas organizaciones flexibles que supieron aprovechar ese nuevo contexto, pues fueron las que se mantuvieron y de pronto algunas hasta crecieron. Desarrollo sostenible, como les digo, no comprometer los recursos ni propios ni de la humanidad para alcanzar un resultado sin tener claro un mañana. Gestión del cambio, esto es un proceso bastante interesante, porque la gestión del cambio no solamente nos habla de los cambios técnicos, sino de los cambios organizacionales. Un claro ejemplo es si cambio una bomba, si cambio la configuración de una bomba en el sistema, muy seguramente un cambio organizacional podrá ser la nueva tecnología de esa bomba o la nueva forma de operar y mantener esa bomba. Entonces, siempre hay que tener en cuenta tanto el cambio técnico como el cambio organizacional. Monitoreo del desempeño y salud de los activos, al igual que el monitoreo del desempeño y la gestión de activos. Recuerden que lo que no se mide, no se controla, y lo que no se controla, no se gestiona. Entonces, para poder gestionar, yo tengo que controlar si lo que se está haciendo está dentro de los parámetros establecidos, está por fuera, cuáles son las tendencias y poder uno tomar medidas a tiempos antes de que se evidencie el efecto. Revisión desde la gestión, auditorías y aseguramiento. Siempre es importante un segundo concepto. Siempre es importante alguien que esté por fuera desde el día a día, evalúe lo que uno hace. Cálculo del costo y la valoración del activo, lo comenté anteriormente. El valor es potencial y es real, y la participación de los grupos de interés. Básicamente, este grupo lo que busca es gestionar los riesgos, mantener la configuración, gestionar los cambios y una retroalimentación efectiva enfocada a la mejora continua. Y este es el tema del ciclo de vida de cartera de activos, donde muchas veces por el desconocimiento de la norma, la gente piensa que la gestión de activos gira en torno al ciclo de vida. A pesar de que es muy importante, es a lo que se debe enfocar. Recordemos que si queremos gestionar un ciclo de vida como tal, es importante tener claro para qué queremos gestionarlo, cuál es el desempeño esperado de esa gestión, pero también debemos tener muy claro cuáles son esos procesos organizacionales que nos van a contribuir a soportar la gestión de ese activo. Entonces, aquí nos hablan de las normas técnicas de divulgación. Es importante saber uno cuando compra un activo cuál es ese nivel, cuál es la calidad de ese activo y qué está cumpliendo con ese activo, especialmente hoy en día en relación al medio ambiente. Creación y adquisición de los activos. Aquí hablan pues de que debe existir una metodología, como es la gerencia de proyectos, donde básicamente hay unas áreas de conocimiento, hay unas fases en un proyecto. En relación a ingeniería de sistemas, también hablan de que para definir una necesidad es importante tener en cuenta el contexto profesional, el concepto, la disponibilidad requerida, y todo eso a lo largo está interrelacionado. Normas, creación y edición de activos, ingeniería de sistemas, gestión de la configuración, que muchas veces este término no es entendido
no he entendido, pero si yo les digo que la gestión desde la configuración es la caracterización que debe tener un activo a través de su ciclo de vida, de pronto me van a entender un poco mejor. Es saber caracterizar un activo, pero desde el área funcional, desde el área de soporte, de tal manera que eso se mantenga en el tiempo. El logro del mantenimiento, cuáles son las estrategias de mantenimiento para que el proceso planear, hacer, verificar y actuar el mantenimiento sea óptimo. La ingeniería de confiabilidad obviamente nos permite evaluar esos desempeños y tomar acciones para que las tasas de falla estén acorde a las expectativas. Operación de los activos. Recuerden que el 40% de las fallas en un activo pueden ocurrir por mala operación. La gestión de los recursos con base en esa estrategia de recursos que hablamos anteriormente. La gestión de las paradas y overhaul con base en esa estrategia que hablamos anteriormente. Respuesta ante fallas e incidentes es qué tan preparados estamos para cuando se evidencia una falla o un incidente, en esos 2, 3, 4, 5 segundos subsiguientes tengamos la capacidad de evitar que ese incidente se vaya transformando definitivamente en una falla mayor que pueda comprometer incluso la integridad de las personas. Entonces, es contener ese desencadenamiento de eventos descontrolados que sabe uno cuándo empezó, pero no sabe uno cómo va a terminar. Y por último, disposición y desincorporación de los activos. El propósito aquí es definir actividades y procesos que aseguren el control y los riesgos asociados en las fases del ciclo de vida para cumplir exitosamente con el plan o los planes de gestión de activos. Entonces, con este grupo hicimos un recorrido muy rápido sobre lo que es el concepto de la gestión de activos desde su anatomía. Bien, trazas entre los grupos de la anatomía de la gestión de activos y la norma ISO 55000. Estas trazas no se las inventó el ingeniero Fernando Montes. Estas trazas están en el documento Anatomía de Gestión de Activos. Si ustedes observan acá esta gráfica, aquí están los 7 elementos de la ISO 55000: contexto de organización, liderazgo, planeación, soporte, operación, presión de desempeño y mejora. Y aquí en el eje de las X, pues encontramos las áreas y los grupos de la anatomía de gestión de activos. Entonces vemos aquí estrategia y planeación, lo que les comenté, la política, la estrategia y obtención de la gestión de activos, está la toma de decisiones, ejecución del ciclo de vida, información, organización y riesgo y revisión. Lo que nos dice esta gráfica que está aquí, esta figura que está aquí, es que si queremos comprender la organización y su contexto, es importante tener claro cuáles son las estrategias y objetivos para la gestión de activos, cuál es el análisis de esa demanda futuro que van a tener esos activos. También nos habla de cuál es la estructura organizacional de esa organización, cuál es su cultura organizacional, cuáles son las políticas de desarrollo sostenible que tenga esa organización. Y así como el ejemplo anterior, pues está con cada uno de los requisitos que tiene los elementos de la ISO 55000. Entonces, de tal manera que cuando uno está, el gran reto que tiene la gestión de activos es el PEGA. Y el PEGA es muy claro cuando dice que lo primero que uno debe entender es el contexto organizacional y los intereses de las partes interesadas. Entonces, esto le permite a uno tener como unas fuentes de información adicional para poder hacer un ejercicio más claro y más preciso. Aquí quiero comentarles algo. Muchas veces, cuando uno ve el PEGA, uno ve un documento descriptivo de la organización. Y realmente el propósito de un PEGA no es describir la organización. Que esa descripción permita conocer mejor a la organización, es cierto. Sin embargo, lo que uno busca es
que el PEGA sea un documento que influencie la toma de decisiones en la organización. Entonces, una cosa es decir que el contexto de la organización en lo político son los cambios de gobierno, son de pronto posibles cambios en la salud, en la hora de trabajo, etcétera, etcétera. Eso es importante, pero muy diferente, eso es describir cómo está el contexto, pero muy diferente es decir que la nueva política del gobierno puede incrementar los aranceles en la compra de repuesto del elemento crítico y que ese incremento en esos aranceles va a representar un incremento en porcentaje de tanto que va muy seguramente a afectar ese caso de negocios, ese modelo de negocios con el cual hizo una organización. Entonces, quiero que me hayan entendido el mensaje. Un PEGA no es algo descriptivo. Un PEGA es algo consolidado, claro, preciso y conciso, que a través de una lectura rápida permita al tomador de decisiones con base en datos y estadísticas tomar decisiones, que influencien la toma de decisiones. Bien, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo de esa interacción en las trazas. Por ejemplo, el contexto de organización, cuando hablamos de la ISO 55000, estamos hablando de comprender la organización y su contexto. En los temas de anatomía, colabora, ayuda muchísimo leer o tener claro la estrategia y objetivos en la gestión de activos, cuál va a ser esa demanda futura, la estructura organizacional, la cultura organizacional y el desarrollo sostenible. Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Es importante conocer qué piensa la organización en relación a la toma de decisiones para decisiones de capital, operación y mantenimiento, el desarrollo sostenible, el costo y evaluación de los activos y compromiso de los grupos de interés. Definir el alcance del sistema de gestión de activos. Para definir el alcance del sistema de gestión de activos, como se lo expliqué anteriormente, fundamental comprender la organización y su contexto y adicionalmente comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Y el último, sistema de gestión de activos, cuál va a ser la estrategia y los objetivos en la gestión de activos. Bien, teniendo en cuenta el tiempo, teniendo en cuenta que el propósito de la presentación era lograr conectar lo que dice la norma con un documento adicional llamado Anatomía y Gestión de Activos, que les va a permitir a los que son apasionados al tema, a los que les interesa el tema, tener una fuente adicional de conocimiento para poder establecer esos objetivos de gestión de activos para poder desarrollar un PEGA. No voy a entrar pues a definir cada uno de esos 7 elementos. Entonces, en el tema de liderazgo, pues para desarrollar estos requisitos de gestión de activos, la anatomía propone estos temas. Igual en planificación, requisito versus temas de la anatomía de gestión de activos y así sucesivamente hasta completar todos los elementos de la gestión de activos versus la anatomía de gestión de activos. Conclusión, el entendimiento de la anatomía de gestión de activos contribuye a una mejor comprensión de los elementos de la norma ISO 55000, fortaleciendo y consolidando la argumentación para que el plan estratégico de gestión de activos PEGA sea un documento que influya en la toma de decisiones de la organización. Bueno, con esto pues doy por terminada la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, pues con muchísimo gusto estaré dispuesto a responderla para así pues aclarar el concepto y bueno, contribuir en este apasionado tema de la gestión de activos. Ingeniero, tenemos una pregunta del ingeniero Carlos Gallego. Ingeniero Carlos Gallego, ya le habilité el micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas Muy buenas tardes. tardes.
Muy interesante. Muchas gracias por esta charla tan nutrida. Yo soy un estudioso de la norma a través de ACIEM y a través de otros medios, pero es muy complejo conseguirla fácilmente. Y si hablamos de un documento que se llama Anatomía de Gestión de Activos, ¿dónde se podría conseguir de una manera relativamente sencilla? O sea, he mirado y Contec no la tiene fácil. Cuando uno mira en internet, muchas veces es más la trampa y las ganas de que uno se inscribe en páginas como piratas y esas cosas, o termina uno consiguiendo información desactualizada. Entonces, ¿cómo es la mejor forma? O así es de pronto, y ahí he hecho yo como la puya, podría tener como en su biblioteca ese tipo de documentos para consulta, así como tiene otros muy interesantes. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, digamos que la primera vez que tuve acceso a este documento fue a través de la maestría que hice, donde una de las primeras clases fue la anatomía de gestión de activos y nos dieron este documento. Ese documento estaba en inglés, sin embargo, estoy hablando del año 2016, no, perdón, del año 2019. Sin embargo, un día estaba buscando otra información y me encontré en internet con el mismo libro y en español. Entonces, pienso que si de pronto buscas un poquito más en el tema de anatomía de gestión de activos, puedas llegar a encontrarte con ese documento. No podría darte un link porque definitivamente fue una casualidad en ese momento. Y como te comenté, estaba buscando pues otro tema. Pero sí lo puedes encontrar en internet, incluso en español. Ok, ingeniero, muchas gracias. Seguiré con mi tarea de buscar información relevante y precisa. Ok, o si quieres escríbeme al correo y te ayudo a buscar y si la encuentro, pues con muchísimo gusto yo te la puedo pasar sin ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Le escribiré ya mismo y podemos también compartir información, que tengo aquí algunas cosas interesantes. Ok, perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. A usted, muy formal. Bueno, a todos los asistentes agradecemos su participación. Dado que no tenemos más preguntas. No, perdón. Tenemos una manito levantada, el ingeniero Oliver Zúñiga. Ingeniero Oliver, ya puede hablar. Buenas tardes, ingeniero. Para solicitarle si la información de la conferencia, del webinar, nos la puede enviar al correo electrónico. Pues igual que el ingeniero Gallego, pues escríbeme al correo y yo con mucho gusto, pues no sé si asienten algún inconveniente. Yo con muchísimo gusto, pues les puedo compartir esta presentación. No tengo ningún inconveniente. Sí, no, nosotros por parte de nosotros no tenemos inconveniente. Ok, listo. Igual nos pueden Muchísimas. escribir y con eso también nosotros podemos facilitarle la información. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, viendo que no tenemos más pregunta, daremos por terminada la conferencia. A todos muchas gracias por participar. Igual los invitamos a que sigan participando en nuestras conferencias. Ingeniero, muchas gracias por su presentación. Muy completa la información. A todos Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Nos veremos en una próxima presentación. Feliz tarde. Igualmente, feliz tarde.